Cuando le recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra a morar, a vivir en nosotros. Marcos 1:10. Seguido de eso dice: vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces el Espíritu Santo desciende como paloma sobre nuestro Señor Jesucristo. Podemos mirar un poquitito Juan 16, 8 al 15. Miren, interesante, acá en estos versículos nos muestra un poquitito el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy en día. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. Si miramos un poquitito el versículo, desde el versículo 4, dice así: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Sí? Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando? Nuestro Señor Jesucristo estaba por partir a la presencia del Señor. ¿Cuándo? Porque iba a ser muerto, iba a ser sacrificado, ¿sí? Iba a ser molido. ¿Y qué iba a pasar con los hermanos que quedaban? ¿Verdad? ¿Iban a quedar huérfanos? Pues no. En el plan maravilloso de nuestro Dios, ¿verdad? Desde que Adán comete el pecado entra al mundo, el Señor ya tenía un panorama totalmente definido, ¿sí? ¿Y cuál era eso? El enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Y cuando Él subiese, ascendiese a los cielos, así como habíamos visto el domingo anterior, ¿verdad? En Hechos 1:9 al 11 hablaba de que ascendía a los cielos, dice. Y en Salmos 110:1 hablaba de que está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué iba a pasar con nosotros los creyentes? Pues bien, en ese plan maravilloso estaba el Espíritu Santo para venir a la tierra y que morar en nosotros y hacer todo lo que acá la palabra de Dios nos está mostrando que tiene que hacer. Dice así el 6: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Refiriéndose a quién? Al Espíritu Santo, el Consolador. ¿Consolador de qué? De nuestras almas, guiándonos y mostrándonos el camino, el soportar las pruebas, el adorar correctamente, el servir al Señor, el organizar la iglesia. Eso vamos a ver un poquitito en 1 Corintios. El Espíritu Santo tenía que venir cuando partía nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue lo que ocurrió. Sigo leyendo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Siempre yo voy antes de mi conversión. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta hoy de que en ese tiempo, en ese periodo, antes que yo conozca a Cristo, yo no entendía nada de esto. No entendía qué cosa. Del juicio que se venía, del pecado en el cual yo habitaba, vivía, disfrutaba. Pero cuando recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, me empiezo a dar cuenta de estas cosas. Y es lo que ocurre con nosotros cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón, y empezar a guiarnos y ahora a entender cómo yo no me daba cuenta que yo hacía esto, y para mí estaba bien. Pero cuando vino el Espíritu Santo, no solamente te recuerda o te muestra en qué andabas, sino que si querés seguir en eso, te advierte. Y no solamente te advierte, sino que te está hincando, diciéndote: esto que estás haciendo está mal, esto que estás haciendo no corresponde, esto que estás haciendo no glorifica a Dios. El trabajo del Espíritu Santo, fundamental para el creyente. ¿Qué más? Convencerá de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Cuánto temor había en mi corazón cuando yo sabía que algo había? Y tenía el temor de ¿qué? De lo que habla la Biblia. Satanás, los demonios. Me acuerdo, siempre le cuento a los adolescentes, cuando yo era chiquitito,
¿verdad? La chica que trabajaba en casa. Yo era curioso, muy curioso. Y nos sentábamos ahí en el patio. Ella tomaba su tereré y yo me sentaba a su lado y le empezaba a preguntar de todo. Y me acuerdo todavía de eso. Le preguntaba de la tierra, le preguntaba de la luna, del sol, de Dios. Chiquitito, yo me acuerdo. Y le preguntaba sobre Dios, sobre las cosas de Él, sobre el infierno, sobre el juicio. ¿Cómo iba a ser el juicio? Imagínense cuántas cosas le preguntaba a esa señora y me respondía en cuanto a lo que más o menos ahí, ¿verdad? Sabía, creía, entendía, o toda la mezcolanza que tenía, ¿verdad? Pero el trabajo del Espíritu Santo es ese y no nos damos cuenta hay veces. Pero hoy entendemos claramente por qué temer a la oscuridad, por qué temer al enemigo de Dios si Él ya fue vencido. Hoy ya no tengo ese temor, estoy libre. Nuestro enemigo fue vencido. Pero ¿quién me convence eso a mí? El Espíritu Santo que mora en mí. El trabajo del Espíritu Santo. De pecado por cuanto no creen en mí. Mis hermanos, yo les digo, antes de conocer a Cristo, a ver, ¿cómo les explico? No me venía, ni me iba, ni me venía las cosas del Señor. El pecado era un disfrute. Vagamente de repente decir, que a Dios le agrada. Pero cuando le conocí a Cristo y el Espíritu Santo entró a morar en mi vida, ahí me di cuenta que todo eso era incorrecto. Y que cada vez que yo quería desviarme, la palabra de Dios venía en mi mente, ¿sí? ¿Y quién lo hacía? El Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo en el creyente es fundamental. Nos convence de juicio, de pecado y de justicia. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Qué interesante este versículo. Qué interesante. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos está diciendo, sin el Espíritu Santo no van a poder entender, no van a poder pensar ni imaginarse. No van a poder. El único que les va a dar esa capacidad es el Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros estamos locos. ¿O no dice eso la palabra de Dios? Dice locura, dice, para los que no conocen a Cristo. Pero para nosotros es verdad, es realidad, es cierto. Y se cumple en nuestras vidas. La gente nos mira y está todo loco ustedes, ¿sí o no? Sí, dicen eso. Pero la palabra de Dios dice que iban a decir de nosotros. Porque dice que Dios, por la locura del evangelio, le agradó salvar a las personas. Imagínense. Pero ¿quién convence de eso? Solamente el Espíritu Santo. Vos podés predicarle a una persona 1, 2, 3, 4 veces. Se va a reír, se va a burlar, te va a escuchar, te va a ignorar, no interesa. Pero el único que va... ¿Conocen cuando cae la ficha? ¡Pum! Y ahí entiendo. Solamente lo va a hacer el Espíritu Santo. Nadie más. Nosotros no tenemos la capacidad, ni vos ni yo, como humanos, transformar a alguien. La palabra de Dios dice que en los corazones de los reyes, ¿qué dicen? Están en sus manos. Eso es de Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. No nos olvidemos. Aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las podrán sobrellevar. Imagínense, Jesús, cuando vienen a arrestarle, Pedro le predicó Jesús 3 años, ¿sí? 3 años predicó el evangelio, le explicó. Y ya les empezó a hablar de que él tenía que padecer. Él tenía que ir a esa cruz. ¿Se imagínense la decepción, diría yo, de una persona que le hablaste 3 años? Y cuando vienen a apresarle a Jesús, saca su espada y ya le corta la oreja al que le viene a agarrar a Jesús. No entendió nada, Pedro, no entendió. Cuando le preguntan, cuando pregunta a Jesús, ¿quién dicen la gente que soy yo? Sale Pedro y salta y dice, Señor, sabemos que tú eres Dios, el enviado de Dios, el ungido. Varios versículos después le dice, cuando Jesús le dice que él tiene que ir y padecer y morir, le dice, Señor, estas cosas no te acontezcan, le dice Pedro. ¿Y qué le dice a Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Qué es lo que pasaba? Y no estaban entendiendo. Y acá lo dice así. Versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. No entienden, no van a entender. No van a entender que yo tengo que ir al Padre, voy a estar ahí, luego voy a volver. No van a entender. Faltaba el Espíritu Santo, el que nos iba a instruir. Nos va a capacitar. El Espíritu Santo nos capacita. ¿Saben lo que es eso? Les cuento una anécdota para entender un poquitito cómo te capacita el Espíritu Santo. Ya de
adolescente en la escuela, yo tenía mucha vergüenza cuando, ¿se acuerdan seguramente? Porque todos pasamos, me parece, las profesoras y profesores que están por acá siempre nos torturaban de esa manera. A ver, ¿quién va a pasar a la pizarra? Yo quería, mi compañero era más grande y trataba de meterme debajo de él para que no me llame a mí, porque yo no quería pasar al frente, porque yo tenía vergüenza, no sabía ni lo que iba a decir, y mucho menos lo si no estudiaba, ¿verdad? Y parecían lo mentiras. Parece que tienen un olfato así las maestras y los profesores. Rubén Irrazábal, no, decía, no, qué bárbaro. Y eso continuó con mi juventud y iba, ¿verdad? Llegué a la universidad y me temblaba todas las manos cuando tenía que pasar a hablar. Pero hubo un cambio cuando yo le recibí a Cristo. Hubo un cambio interesante, que solamente después de haber leído la palabra de Dios entendí. Y ahí es donde el Espíritu Santo obra. Me acuerdo, había una clase que se llamaba comunicación en la universidad. Y primer día de clase entendimos qué era la comunicación. Teníamos que hablar. Eso era lo que teníamos que hacer. Comunicación. Saber escribir, qué sé yo, hablar y pasar al frente. Mamá querida, yo dije, ¿verdad? Primer día de clase. Faltaban 5 minutos antes que termine la clase. ¡Brum! Cierra la profesora la puerta. Y bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo de comunicación, dice la profesora. Vamos a pasar uno a uno. Acá al frente, habían como 70 personas ahí en el auditorio, todo estudiantes de ingeniería. Uno a uno y van a hablar de un tema en particular que ustedes elijan. Mamá querida, decía yo, mi corazón así. Y yo estaba ya más o menos en el 69 por ahí, al lado de la puerta como para salir. Si no cerraba la profesora, iba a salir. Y empezaba. Pasaba uno, hablaba, pasaba el otro. Claro, muchísimos tenían miedo, vergüenza, lo que sea. Yo lo único que esperaba es que sonara el timbre nomás ya. Acá ya estaba, ahí estaba y faltaban 2 más. Y lo único que esperaba es que sonara el timbre nomás ya para salir de ese lugar. Y jamás sonó el timbre, no sé qué pasó. Le busqué después al tipo que tenía que tocar el timbre y no tocó nunca. Te agradezco demasiado, le dije, ¿verdad? Pero el Señor tenía un propósito, había sido. Y Razabal, puede pasar al frente, dijo. Y pasé al frente. Yo mientras caminaba ahí, venía así, ¿qué es lo que voy a hablar? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que voy a...? Llegué así al frente ahí del auditorio. El mejor libro escrito, les dije, es la Biblia. Y empecé a predicar. No sé ni qué dije, no sé qué. Lo que sí que yo terminé y me bajé y me fui. Mi hermano, esa materia terminé siendo el... ¿Cómo se le dice a eso? Que maestro de ceremonia. Pero ¿qué pasó? Yo le había recibido a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y el Señor me capacitó. Fui llamado por mi profesor, me acuerdo, en una de las exposiciones. Y felicitado. Me llamó a su escritorio allá. Te felicité, fue extraordinario. Pero yo... Y bueno, ¿y quién hace eso? El Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a mirar en 1 Corintios cuando habla. Que Dios nos capacita, dice, para poder hacer las cosas del Señor. ¿Y de qué hablé ese día de clase? De la palabra de Dios. Para eso me capacitó el Señor. Y le hablé a 70 ñatos ahí en la palabra de Dios. El mejor libro distribuido. Creo que José me discipulaba cuando eso, ¿verdad? Y me fui y le repetí todo lo que José me dijo. Sigamos. La palabra de Dios dice, repito de vuelta, aún el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué extraordinario. 14. Él me glorifica, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije tomará de lo mío y os lo hará saber. Nuevamente la Trinidad, pero sin decir Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo actuando. 3 personas distintas, pero una sola, en esencia única. Dios Padre envía, Hijo ejecuta, el Espíritu Santo lleva el trabajo después. Vamos a mirar un poquitito Hechos 4, 9 al 14 vamos a mirar. Y cuando me cayó la ficha de que el Espíritu Santo ya obró en mí, bueno, leyendo acá en Hechos 4, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 13. Entonces
viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Maravilla. Dos cosas interesantes. El Espíritu Santo les capacitó en ese momento para poder sanar a esta persona. Dos, nos muestra cómo el Espíritu Santo nos capacita para poder llevar la obra de Dios adelante. El don. Y decía, y reconocían ellos que eran personas sin letras, dice. Estamos hablando de pescadores. Cuando nos vamos a la ribera encontramos a estas personas, ¿verdad? Fuertes, trabajadoras, honestas, pero tal vez sin la posibilidad de haber estudiado algo, ¿verdad? No todos. Pero acá reconocen algo estas personas, los eruditos. Por eso le dice, ustedes los edificadores, le dice Pedro y Juan, ustedes los edificadores. Y ellos reconocen algo en ellos. ¿Estos acaso no eran pescadores? ¿Cómo hablan? ¿Cómo dicen las cosas? ¿Qué pasó? El Espíritu Santo capacita al hombre para servirle al Señor. Vamos a mirar un poquitito. Romanos 8:1. Extraordinario. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Algo interesante, andar en el Espíritu y andar en la carne. Andar en el Espíritu, estar llenos de Él, como vamos a ver un poquitito más adelante, implica ciertas cosas. Estar en comunión con el Señor, orar, dependencia. Y el Espíritu Santo obra y actúa en nuestras vidas. Pero también habla Jesús acá, Pablo habla un poquitito de los que están en la carne. Y bueno, ¿y quiénes son los que están en la carne? Y todo lo contrario a los que están en el Espíritu. O sea que lo interesante acá es que por más que tengamos al Espíritu Santo, miren, interesante, ¿qué pasa? Podemos andar en la carne. ¿Eso agrada al Señor? No. ¿Qué tenemos que hacer? Y trabajar en ello, trabajar. Primero, luego pedir disculpas al Señor. Pedir perdón al Señor. Ahí empieza todo. Empezamos pidiendo perdón al Señor y luego empezar a cambiar ciertas cosas en nuestra vida. Y tiene su recompensa. Todo esto tiene su recompensa. Vamos a mirar un poquitito la palabra ninguna condenación. Qué extraordinario. Miren, el Espíritu Santo tiene algo interesante en cuanto a esto. Y habíamos leído hace rato ya ese versículo. Puedes volver a leer, José, Efesios, capítulo 1, ¿sí? 13 y 14. Pueden abrir por favor sus Biblias ahí. Habla de una de las cosas que hace el Espíritu Santo, que es sellar al creyente, ¿sí? El sello del Espíritu Santo. Fuisteis sellados, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, la promesa de que el Espíritu Santo iba a venir, iba a morar en los creyentes. Es el sello, el cual cuando viene Cristo y venga el arrebatamiento, ¿verdad?, seremos arrebatados juntamente con Él. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Miren que en Apocalipsis habla también de un sello que el enemigo va a usar, ¿verdad? Y dice, su número es este, el que tenga inteligencia, y continúa el versículo, ¿verdad? 666. Siempre quiere copiarle a nuestro Dios el enemigo. El sello del Espíritu Santo. Fuimos sellados. ¿Qué implica eso? A ver. Cuando Jesús había muerto, los soldados sellaron la tumba de Cristo. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Qué implicaba sellar la tumba de Cristo? ¿Qué implicaba? Implicaba que nadie debía abrir o violar, ¿sí? Ese sello fue mandato ¿de quién? De Pilatos, gracias José, de Pilatos. ¿Para qué? Para ver si realmente Jesucristo resucitaba. Lo interesante es, con ese sello habían soldados romanos ahí, especialistas en matar, guerreros, grandes luchadores, peleadores. No temían eso a la sangre, eso no, nada. Pero ese sello fue roto. Ahora, ¿qué implica que ese sello sea roto? Es una violación. ¿Y qué implica eso? Muerte para esos soldados que estaban custodiando esa tumba. Nadie debía eso abrir o violar. Pablo nos está mostrando que lo seguro de nuestra salvación se asemeja a ese sello. Nuestra salvación está sellada. Y ese sello es el Espíritu Santo que tenemos en nosotros. El Espíritu Santo que tenemos en nosotros. El sello. Eso dice en Efesios 1, 13 y 14. El sello que implica, ¿y qué implica? Implica lo siguiente. Y leo. Dice así, me siguen con la lectura. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención
de la posesión adquirida. La seguridad, las arras. ¿De qué cosa? ¿Hasta qué? Hasta la redención, hasta que Cristo venga, ¿sí? En el arrebatamiento, ya sea que estemos bajo tierra o vivos. ¿Y qué dice que representa esto? Hasta la redención de la posesión. ¿La posesión de quién? De Dios. Cuando somos sellados por el Espíritu Santo, somos posesión de Dios y adquirida para alabanza de su gloria. El Señor nos sella con el Espíritu Santo. Somos posesión de Dios y seremos arrebatados, ya sea que estemos bajo tierra. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, dice, para los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. ¿Qué nos garantiza? El sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y su trabajo, sellar al creyente. Nos capacita, nos sella. Podemos seguir mirando. Efesios 4:30 ratifica lo que dice el verso 14 que habíamos leído, ¿verdad? Ratifica. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, y leo de vuelta: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué cosa? Sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo entra y mora en nosotros, es el sello de Dios y que representa que somos hijos, que somos posesión adquirida de Dios para la redención, el cual se viene. Vamos a mirar un poquitito Efesios 5, 17 al 19. Acá hubo una palabra interesante que vamos a volver después. Efesios 5, 17 al 19. El verso 20 leo también. Dice así: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es interesante este pasaje que estamos leyendo acá, porque dice el 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Muy bien. Habíamos visto un versículo anterior donde hablábamos de que no tenemos la condenación. Romanos 8:1, ¿alguien puede leer de vuelta, por favor? Conforme a la carne, conforme al Espíritu. Miren, nosotros como creyentes tenemos el Espíritu Santo, estamos sellados por Él, pero tenemos dos opciones, ¿sí? Dos opciones. Una de ellas, y acá nos muestra en el 5:17 en adelante, y la otra era en el anterior, que era Efesios 4:30. ¿Tienen ahí? ¿Qué decía Efesios 4:30? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Contristéis, entristecer, menguar, achicar, ¿sí? Porque cuando ocurre eso, ¿qué aflora? La carnalidad. Entonces somos sellados por Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra a morar en mí al momento que yo le recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Es las arras para cuando llegue el momento de la redención tan esperada por nosotros, ¿sí? Pero ¿saben qué? Tenemos dos opciones: entristecer al Espíritu Santo, menguarlo, achicarlo, o hacerlo crecer y estar llenos, como dice en el capítulo 5, versículo 17, y leo de vuelta: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos dos opciones: vivir en la carne, teniendo el Espíritu Santo, ser creyentes, pero ¿sabes qué? Entristeciendo al Espíritu Santo, achicando. ¿Ya? Pero está lo otro. 18: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo. La buena voluntad de Dios es esto: que estemos plenos del Espíritu Santo. Y hay unas características que ocurren cuando uno está en ese sentido. Versículo 19: hablando entre vosotros. Miren lo que dice acá. ¿Cómo yo sé si estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Y saben quién nos delata? ¿Saben qué nos delata? Cuando estamos en la carne o cuando estamos en el Espíritu. Mi boca, como yo hablo, como yo me manejo, como hablo del hermano, como difamo. En cambio, si estamos llenos del Espíritu Santo, el hablar es distinto. ¿Y cómo dice? Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y esto se resume en una palabra, la palabra gozo, y eso nos lleva directamente ¿a dónde? Gálatas capítulo 5, 22 al 23. ¿Me ayuda, José? El primero decía amor. Miren las características de eso de hablar con salmos, himnos,
cánticos espirituales. Amor, gozo, cánticos espirituales en vuestros corazones, llenos del Espíritu Santo, agradecidos al Señor, sea cual fuera nuestra circunstancia, nuestro problema, nuestra situación o lo que venga, llenos del Espíritu Santo, entonces afloran estas cosas que Dios nos muestra. Pero nos vamos al versículo 16 de Gálatas capítulo 5 y ya la palabra de Dios nos dice que esto es una lucha, mi hermano. Yo soy más espiritual porque yo luego... No, Señor, esto es una lucha cuerpo a cuerpo, ¿verdad, José? El Espíritu Santo es el freno. ¿A qué? Al desenfreno que podamos llegar a tener. Somos sellados. El Espíritu Santo nos sella, nos capacita, pero podemos tomar dos opciones: menguar al Espíritu Santo o estar llenos de Él. ¿Qué nos delata? La boca. Interesante cuando Santiago habla de la lengua. Dice que esta lengua puede, ¿qué cosa? Bendecir a Dios y maldecir a los hombres. Ahora, ¿qué voy a decidir hacer? ¿Y cómo me lleno del Espíritu Santo? Oración y lectura bíblica. Con la lectura bíblica nos prendemos, nos agarramos de las promesas del Señor, nos aferramos a su voluntad. Con la oración nos desahogamos con el Señor y eso va a obrar en nuestras vidas y el Espíritu Santo va a obrar en nosotros. Miren que hasta el Espíritu Santo dice que se presenta ahí delante de Dios con voces indecibles, cuando no sabemos ni siquiera qué poder decirle al Padre. El Espíritu Santo que mora en nosotros está ahí intercediendo, hablando. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Somos guiados o debemos ser guiados por el Espíritu Santo? Vamos a algo interesante, vamos a los dones, ¿sí? De 1 de Corintios. Vamos a 1 de Corintios capítulo 12, 4 al 11. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos convence de juicio, de pecado, de justicia. Nos capacita, nos sella. Es el freno para nuestro desenfreno cuando nos capacita. 1 de Corintios 12. Muy interesante los dones que recibimos. Y el Espíritu Santo, y acá termina con el versículo 11, muy interesante. Pero todas estas cosas las hace uno, el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ordenando un poco la iglesia, también habla un poquitito Pablo en Romanos capítulo 12, 3 al 5. Vamos a mirar Romanos 12, 3 al 5. Voy a leer un versículo, leo yo. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 4. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, nuestro cuerpo bien conformado tienen distintas cosas que tienen que hacer, ¿verdad? La vista, mirar, observar. El olfato, oler, ¿verdad? El gusto, las manos, los pies. Cada uno tiene algo bien establecido que hacer. Imagínense que quiera comer yo con mi ojo. Se complica, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, eso es lo que está diciendo acá Pablo. Cada uno dice que tiene conforme a lo que Dios le dio y le estableció de don. Capacítese en eso, crezca en eso y va a ser muy útil a la iglesia. El Señor te dio un don, es cuestión de que lo encuentres, veas cuál es y puedas edificar a los miembros de nuestra iglesia con ello. Voy a tratar de terminar esto en 2-3 minutos. Hay algo interesante dentro de los dones y podemos analizar un poquitito. Voy a leer esto. Creemos que el Espíritu Santo capacita a todos los creyentes para el ministerio, distribuyendo dones espirituales. La finalidad específica de la distribución de los dones es perfeccionar a los santos y edificar al cuerpo de Cristo. Creemos que algunos de estos dones, tales como la lengua, sanidad y milagros, fueron designados por Dios para la fase de inicio y, ¿qué cosa?, fundamentación de la iglesia primitiva, y no son necesarios u obligatorios en todas las épocas, como alega el movimiento
pentecostal carismático. Muy bien, algo muy interesante es las sanaciones. Muchas veces nosotros escuchamos de que viene fulano de tal y va a traer sanación a este país y a todas las personas que se acercan y él les va a sanar. ¿Sí o no? ¿Escuchamos o no? Sí, escuchamos. Ahora, vamos a analizar un poquitito bíblicamente con respecto a esto. Pablo, gran hombre de Dios, predicador que llevaba la palabra con poder, dice la palabra de Dios. Vamos a mirar un poquitito. José, ¿me ayudas? Hechos 19:12, por favor. Pablo como apóstol, así como Pedro y los demás, que tan solo con su sombra, dice, curaba a las personas. De Pablo también se dice algo, ¿sí? Hechos 19:12, extraordinario. Pablo, gran poder, ¿sí? Hasta inclusive esa nación agarraba, se descuidaba de su pañuelo, qué sé yo, agarraban y llevaban y le daban a un enfermo y se curaba. Tal poder de Pablo, diríamos, ¿verdad? Pero miren algo interesante. Si leemos el versículo anterior, ¿quién hacía los milagros? ¿Por mano de quién? Interesante. No era Pablo de su propia voluntad que hacía milagros, sino que Dios a través de Pablo. Nosotros creemos que eso fue para el inicio. ¿Para qué? Para poder respaldar las palabras de Pablo, Pedro y los demás apóstoles predicando, que se veían señales así como las que Jesús había realizado. Ahora, ¿cuál era el propósito de los milagros? Hechos 19:12. Pablo podía sanar, ¿verdad? Como veíamos el verso 11, pero a través de quién? O sea, Dios a través de Pablo. Vamos a mirar un poquitito 1 Corintios 14:12. Entonces, la edificación de la iglesia, refiriéndonos a Corintio y de los dones. Hay un pasaje que quiero ver, sí, el Hechos 19:12, que habíamos leído, ¿verdad? Que Pablo hacía las sanaciones correspondientes. Ya, no anoté. Un pasaje, si alguien me ayuda, en donde Pablo, dos cosas. Pablo le ora a Dios pidiendo sanación para él. ¿Me puedes ver, José, por favor? Eso, bástate de mi gracia, que en tu debilidad mi poder se perfecciona, dice Dios. Y acá es la conclusión que podemos llegar. No anoté el versículo, pero si me puedes ver, José, te voy a agradecer. Pablo, hablando de sí mismo, dice que la palabra de Dios tenía una enfermedad de la cual él no podía salir, y le ora al Señor 3 veces, dice. Y cuando estamos diciendo que le oró 3 veces, no estamos diciendo que fue en el mismo momento, sino que en periodos distintos. Entonces la respuesta de Dios a Pablo, ¿cuál fue? Bástate de mi gracia, Pablo, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Muchos dicen, ¿qué cosa? Que tenía problema de vista, ¿verdad? Eso es lo que dicen algunos. Ahora, el tema es el siguiente. Si Pablo tenía el poder, que tan solo que con sus trapos podía sanar a las personas, primera pregunta que podemos hacernos, ¿por qué no se sanó a sí mismo? Segundo, hay otro pasaje, José, que no me acuerdo, si alguien me puede buscar, es donde él agradece de que su colaborador no haya muerto. Había caído enfermo uno de sus colaboradores. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué Pablo no le sana a su colaborador? Entonces podemos llegar a esta conclusión. Si Pablo no pudo sanarse a sí mismo, si pasaron el tiempo y a su colaborador, ¿verdad?, no pudo sanarle, ¿qué pasó con su don de sanidad o con el don de sanidad de ese momento? Y a esta conclusión llegamos. ¿Y por qué nosotros creemos que eso fue para un tiempo específico? Es el siguiente. El que sana primeramente es Dios. Segundo punto, Dios sana cuando su nombre va a ser glorificado. Para eso utiliza Dios la sanación o algún milagro que Él haga. Ahora, ¿eso qué implica? ¿Que hoy por hoy no podamos ver milagros? No, podemos ver milagros y pueden ocurrir. Pero no nos olvidemos que nadie tiene la autoridad para decirle a Dios: Señor, ahora te ordeno que le sanes a esta persona. ¿Por qué? Porque eso depende ¿de quién? De Dios. ¿Y cuándo? Cuando su nombre es glorificado. ¿Se entiende? Si nos vamos al relato de Juan, cuando Jesús le levanta a Lázaro de la tumba, ¿qué dice antes Jesús? Esta muerte o enfermedad, dice, ¿es para qué? Para glorificar a Dios. Por lo tanto, con esto culminamos por hoy. Dios tiene la posibilidad, tiene la capacidad y la autoridad para sanar, no los hombres. ¿Pueden ocurrir milagros? Sí pueden, pero solamente cuando Dios quiere que ocurran
Y es para, ¿qué cosa? Engrandecer su nombre.